Estamos con Brújula Internacional, estamos conversando con Eduardo Valero Castro, es analista internacional, profesor universitario y politólogo. Vamos a hablar ahora de la cumbre de la OTAN, no menos importante en la agenda, porque a pesar de que fue la semana pasada en Vilna, Lituania, no deja de generar centimetraje de prensa, sobre todo por lo que allí se anunció el respaldo, como se esperaba, a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, aunque todavía Kiev no se une como miembro de la OTAN. Sí lo ha hecho Suecia después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Turquía, que es un miembro de los 31 de la OTAN, pues levantara el veto a la adhesión de Suecia porque tenía ciertas diferencias desde el pasado con este país, pero condicionando esto a que haya un mayor acercamiento entre Ankara y la Unión Europea, ha dado el visto bueno para que Suecia ahora se una. ¿Qué nos dice Eduardo sobre la perspectiva de esta cumbre? ¿Ha sido positiva para los países de la OTAN? Unos la califican como histórica. ¿Usted cómo lo haría? Hay un reclamo que ha hecho el presidente Zelensky en los últimos 2 años en cuanto al ingreso de Ucrania a la OTAN. Y ciertamente ese petitorio que ha tenido el presidente Zelensky y que ha sido de alguna manera escuchado por los presidentes y líderes occidentales, especialmente los miembros de la OTAN, no se ha podido concretar, en buena medida porque cuando el país pide la adhesión a la OTAN, pues se firma el acuerdo. El artículo número 5 de la adhesión a la OTAN establece que cualquier ataque a cualquiera de los miembros de la organización se considera un ataque a todos, por lo tanto, el bloque militar tiene que dar una respuesta frente a esa situación. Y políticamente a Europa y creo que a Estados Unidos también y a todo el bloque no le convendría ir directamente a una guerra confrontacional con Rusia. En buena medida porque eso va a generar o ya está generando resquemores en la opinión pública, la sociedad civil se manifiesta a favor o en contra, hay quienes consideran de que se ha invertido demasiada plata en el tema ucraniano cuando tenemos una crisis mundial después de una pandemia. En fin, el tema ha sido bastante polémico. Han buscado la manera de que el presidente Zelensky se quede un poco más tranquilo, ofreciéndole más apoyo, entregando más armamento y poniéndole más carne en el asador, ¿no? Ahora, el problema está con ello, es que Europa, una confrontación directamente con Europa y con Rusia, teniendo a Ucrania como estado tapón, va a generar una serie de situaciones que todos los europeos están buscando no generar en buena medida porque se está buscando una manera de mantener la guerra, pero también mantener un crecimiento económico que no afecte directamente la relación con el sudeste asiático o con China o Japón. Ahora, ¿han afectado estos movimientos que se han dado la semana pasada en Lituania a Moscú directamente? El gobierno ruso ahora cómo se ve posicionado cuando va a tener, o ya tiene a un país con una extensa frontera como Finlandia, y ahora va a tener otro también a las puertas. Esta crisis por Ucrania ha generado que Suecia y Finlandia hayan roto su inoperatividad en ciertos asuntos europeos de carácter militar, especialmente después de lo ocurrido con la Segunda Guerra Mundial y con toda la conflictividad que tuvo alguna vez Europa en el siglo XVIII, XIX, en el XVII. Entonces ahora esto amalgamó a Europa de una manera mucho más fuerte porque hay algo que es importante rescatar, José Enrique, es que cuando se adhiere a la OTAN, también se adhiere a protocolos de ejercicio nuclear y militar. Y el protocolo nuclear, que no es nada sencillo, que son palabras mayores, que es un tema que no es fácil de manejar, que además requiere que el político y que las fuerzas militares se adapten a esos esquemas tecnológicos de apoyo, que a su vez implica un nivel muy alto en las relaciones militares e internacionales, pues eso cambia toda la relación. Y Suecia y Finlandia van a tener que explicarles también a sus electores, a sus ciudadanos, que ahora tienen protocolo nuclear. Y eso no es fácil. Toda vez de que los países escandinavos han tenido una tradición pacífica en los últimos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la necesidad de generar un bloque y la necesidad de generar seguridad en los mecanismos de defensa a raíz del tema de Ucrania es una alerta tan grande que ha llevado a estos dos países a buscar ese apoyo con Estados Unidos y con la OTAN. ¿Cómo afecta esto en práctica a Rusia? Bueno, eso la aleja
las relaciones entre Rusia y Europa están distanciadas, están quebradas, y eso me retrotraigo a la cumbre de la OTAN en Madrid en el año 22, donde teniendo el presidente de Estados Unidos y al rey de España, pues obviamente la OTAN entendió de que las relaciones con Rusia no se podían volver a readaptar. Hay una guerra abierta, clara y de frente. Si uno lee los documentos y los análisis que hace la OTAN en su página web, puede perfectamente entender de que la OTAN ha entendido esto. Y por supuesto, la conflictividad ha estado en el tapete y se va a mantener por un buen tiempo. Ahora, vimos también en semanas recientes una rebelión del grupo paramilitar ruso Wagner que ha tenido una presencia importante durante este último año y durante casi toda la guerra en Ucrania, desde que comenzó en febrero de 2022. Este intento de rebelión, ¿qué significó para las altas esferas de Rusia y cómo se está reconfigurando ahora las posiciones de Moscú en Ucrania? ¿De qué forma afectó esto la estabilidad del Kremlin? Es una pregunta muy interesante porque muy probablemente en junio nadie se pensaba que eso iba a ocurrir dentro de lo que se veía a una Rusia compacta y amalgamada frente al tema ucraniano, ¿no? Entonces allí, con el tema del grupo Wagner, que es un grupo armado que está contratado por el Estado ruso y que ha estado ayudando dentro de la guerra, pues en algún momento tuvo una rebelión y se pensaba que podría pasar a escala mayor. Afortunadamente no fue así. Hubo una intervención por parte del presidente Lukashenko y en la actualidad lo que se sabe, digamos, a esferas occidentales y lo que se ha dejado ver por los analistas en prensa europea, coinciden de que Rusia se ha visto un poco debilitada con este tema y lo que se sabe es que ese armamento que tenía el grupo Wagner va a pasar a manos del Estado ruso, pues a manos del ejército ruso. En dado caso, lo que se busca, yo creo que Putin lo que tiene que hacer es mejorar sus relaciones internas. Entiendo que hubo un tema de algunas demandas, algunas fricciones entre el grupo Wagner y el Estado ruso, los militares rusos, en cuanto a la cantidad de apoyo que habían para la guerra. Y en consecuencia, bueno, yo creo que por ahora seguiremos viendo la confrontación por la región del Donbass con Ucrania. Ya veremos los escenarios, porque además está en marcha la contraofensiva de Kiev, que pensaba la gente y la prensa internacional que iba a dejar mayores resultados o mayores avances, pero todavía va lento el proceso a pesar de la debilidad que tuvo Rusia de fondo con esta rebelión del grupo Wagner. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Hoy con nosotros Eduardo Valero, analista internacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela, analizando los temas que están en boga en la agenda. Vamos a la pausa y a la vuelta otros escenarios.